En el marco del cuarto taller nacional de enseñanza de la biología, desarrollaremos la conferencia online, la evaluación de las asignaturas biológicas en la formación inicial, retos actuales. Este trabajo es realizado por 3 autores y la autora principal, la doctora María Isabel Delgado Ortiz. Teniendo en cuenta la importancia que se le ha concedido a la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona por la máxima dirección del país en la labor docente y científica y de innovación, nuestro departamento siempre quiere reflexionar sobre las formas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas de la carrera Licenciatura en Educación, Biología. Teniendo en cuenta además que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso complejo y que está en sistema, organizado en sistema, el componente de evaluación situado en este esquema es muy importante. Y la evaluación del aprendizaje, ¿cómo explicar que la evaluación del aprendizaje forme parte de este proceso como categoría? Si el estudiante no es el componente que desea ser evaluado, no demanda ser evaluado y la propia evaluación genera tensiones y a veces no favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la evaluación es un proceso esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que constituye una vía de retroalimentación y su dirección implica control y valoración de los conocimientos, desarrollo de habilidades y los hábitos que van adquiriendo los estudiantes y por tanto comprobar el grado en que se cumplen los objetivos propuestos. De acuerdo con esto y teniendo en cuenta las funciones de la evaluación, la función instructiva, educativa, de diagnóstico, de desarrollo y de control, pues también teniendo en cuenta lo expresado en el modelo de profesional de la educación nuestro, de las carreras pedagógicas, específicamente de la licenciatura en educación y biología, que está constantemente llamado a buscar alternativas de solución a los problemas por vía de la ciencia, a desarrollar experiencias pedagógicas para perfeccionar y autoperfeccionar el proceso pedagógico, siempre con un enfoque interdisciplinario. Además, a demostrar dominio permanente del contenido y la autopreparación y la utilización de diferentes formas para diferentes fuentes para tener en cuenta el progreso científico-tecnológico. Relacionado con la evaluación, en la resolución 42 del 2022 vigente en este momento, se expresan muchas ideas que debemos tener en cuenta también. Y una de ellas es el carácter continuo, cualitativo e integrador que deben tener las formas evaluativas y que también hay que tener en cuenta la evaluación grupal y la autoevaluación. Tanto en la evaluación del aprendizaje hay que tener en cuenta los aspectos teóricos, los aspectos básicos, prácticos, vinculados a ejercicios integradores. Y estos ejercicios integradores deben evaluar contenidos de carácter académico, laboral e investigativo. También en esta propia resolución se expresa cómo todos los tipos de evaluación deben referirse a la integración de los contenidos. De esta forma, toda la tendencia que debe predominar en los exámenes finales y en los exámenes frecuentes es siempre buscar su carácter integrador. La defensa de los trabajos de curso, que siempre ha sido un evento con tendencia a integrar los contenidos, pues bueno, deben ir asociados a las propuestas de trabajo investigativo asociado a las asignaturas y a las disciplinas. También la práctica laboral es un ejercicio que su tendencia debe ser a predominar su carácter integrador.
De igual manera, en la culminación de estudio, se pueden señalar que los ejercicios, todos los más frecuentes, que son el examen estatal y el trabajo de diploma, son ejercicios integradores, pero también pueden haber ejercicios profesionales, proyectos, portafolios, presentación de artículos publicados ya en revistas o que han sido de alto impacto en correspondencia con los objetivos de la carrera. Esto, como es lógico, hay que dárselo a conocer a los estudiantes en los primeros años. De ahí que en este trabajo vamos a abordar como formas de evaluación del aprendizaje en las asignaturas carrera, licenciatura en educación y biología, el examen integrador, la evaluación por portafolio, el examen con libro abierto, el examen de la dignidad, la evaluación colaborativa y el proyecto investigativo de asignatura. El examen integrador, ¿cómo lo vemos? Como una vía para valorar el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes. Pueden hacerse en cualquiera de los procesos sustantivos de la educación superior, tanto el proceso docente, laboral, investigativo y extensionista. Debe tener una tendencia a integrar varias disciplinas. Hay que siempre precisar cuáles son los objetivos del año y su correspondencia con el modelo de profesional, una concepción sistémica y la concepción de la evaluación de la educación superior, su carácter continuo, cualitativo e integrador. También el examen integrador debe demostrar al estudiante el grado de dominio de los objetivos del año de la carrera en función de la materia que se esté estudiando. Su carácter integrador está dado por la asimilación de varios saberes del currículo y requiere de un proceso de sistematización de operaciones que prepare a los estudiantes previamente y debe ser siempre con un carácter gradual y ordenado. Para el diseño de un examen integrador se deben tener en cuenta los nodos interdisciplinarios que existen en las asignaturas de un año, determinar los nexos cognitivos de esa asignatura del año, los nexos entre las habilidades profesionales y el nivel de desarrollo de la habilidad que debe trabajarse en el año. También se debe considerar el tipo de examen integrador, cuáles son los procedimientos para realizarlo, elaborar una guía previa para que el estudiante se prepare con una clara orientación de la tarea y las sugerencias bibliográficas, concebir la estructura didáctica de la tarea evaluativa a partir del vínculo entre el contenido teórico y la realidad educativa, considerando siempre las vivencias y las experiencias de los estudiantes en la práctica laboral, y la tarea debe contener la problematización del entorno educativo. También se debe vincular el contenido de la asignatura con la metodología de la investigación educacional, la búsqueda teórica que permita la interpretación adecuada de esta realidad y el acercamiento progresivo a los modos de actuación profesional, algo tan importante que debemos trabajar. De ahí que para este diseño se sugiere, según Almaguer Guerrero y otros, sugieren analizar los objetivos del año, programa, unidades y temas seleccionados, analizar los problemas profesionales que se resuelven, los contenidos a evaluar según los objetivos, seleccionar las habilidades pedagógicas profesionales, selección de los métodos a emplear, de los medios, orientar la bibliografía y elaborar el examen integrador. Pero además hay que hacer un cronograma de actividades a controlar para que el estudiante se vaya preparando para este examen integrador. Y de igual manera se deben seleccionar un conjunto de indicadores a evaluar a los estudiantes que ellos deben dominar. También modernamente existe la evaluación por portafolio docente. ¿Qué es un portafolio docente? Es una colección de materiales seleccionados con la intención de explicar el rendimiento del aprendizaje a lo largo del proceso de formación. Es una selección coherente de materiales que incluyen evidencias y reflexiones sobre el proceso de enseñanza del profesor que ponen de manifiesto la calidad de su práctica docente
en relación con el aprendizaje y el desarrollo de los escolares. Es también un ejemplo de evaluación integradora. Este tipo de evaluación por portafolio ha demostrado beneficios para los profesores. Por ejemplo, potencia la organización, planificación, la implicación responsable en el proceso formativo, fomenta la reflexión sobre la docencia, el pensamiento crítico, aporta mayor autenticidad y perspectiva temporal en el proceso de aprendizaje y permite demostrar los propios méritos y el desarrollo profesional de los estudiantes. Constituye una herramienta o una estrategia que potencia la participación activa y autónoma del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, impulsa la construcción del conocimiento pedagógico y enfatiza la individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como sugerencias para elaborar un portafolio, se sugiere determinar el propósito, seleccionar el contenido y la estructura, decidir cómo se van a manejar y conservar el portafolio, establecer los criterios de evaluación y evaluar el contenido, comunicar estos resultados a los estudiantes. Es fundamental programar el tiempo para evaluar y los estudiantes requieren explicaciones y orientaciones claras. Otro ejemplo de evaluación integradora es el examen con libro abierto, también llamado examen con material. El examen con libro abierto es una técnica de evaluación en la cual los estudiantes, ajustándose al año académico que curse y utilizando libremente el material informativo y bibliográfico de cualquier tipo que considere pertinente, contribuye al desarrollo de habilidades de indagación y de las capacidades de análisis y síntesis. Evita la memorización, o sea, las cadenas verbales. Los estudiantes deben organizar sus propios conocimientos, seleccionar lo más importante, manifestar su creatividad y originalidad y construir sus respuestas. Cada estudiante durante el desarrollo de la prueba puede consultar su libro de textos, libros de referencia y algunas veces las notas que tenga consigo en sus libretas. Para su realización, el profesor debe haber realizado durante el curso académico actividades propedéuticas que propicien un entrenamiento de los estudiantes en función del desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas y el desarrollo de habilidades investigativas. En relación con esto, debe haber respetado la individualidad de cada estudiante, haber dado libertad promoviendo la independencia de pensamiento y acción, ofrecer acciones y posibilidades reales de problematizar, discrepar, estimulando la fundamentación de los criterios. Haber incitado convenientemente la confianza de cada estudiante en sus propias potencialidades. También la función del profesor evaluador radica fundamentalmente en el planteamiento de situaciones problemáticas y contradictorias del contenido de la disciplina que se evalúa. Para elaborar este instrumento de evaluación, el profesor debe tener presente la bibliografía de que cada estudiante disponga y cuente que en esa bibliografía estén los nodos conceptuales de la disciplina. Se enfrente a los estudiantes a desafíos que con una gran implicación y una actitud creativa, divergente, se exija de ellos la actividad cognitiva productiva. El instrumento de evaluación que se realice, el profesor debe tener en cuenta que los estudiantes deben demostrar criterios propios, novedosos, la presentación de un texto coherente en el que se defienda su posición. Debe analizar, enjuiciar y valorar el contenido, emitir criterios personales de valoración, argumentación y reconocer el sentido del texto. También debe ser capaz de defender con originalidad sus criterios, sus puntos de vista personales y elaborar una clave de calificación que dentro de este tipo de prueba libre o abierta tenga un ámbito de objetividad y estandarización. Este instrumento también debe tener una consigna, orientación, aún contando con una buena bibliografía con que se enfrente a los estudiantes en la prueba se condiciona en alguna medida su ejecutoria.
Pudieran darse consignas, orientaciones diferentes como explique cuáles constituyen las ideas esenciales expuestas por el autor o los autores en una lectura reproductiva. Haga una valoración crítica y explique los aspectos que considere negativos o insuficientes, que es una lectura crítica. Fundamente otras alternativas de análisis diferentes a las que se le planteó o a las que plantean los autores. Y esto es una otra forma de concebir o plantearse el problema, de manejar, que esto es una lectura creativa. Por ejemplo, ahí le proponemos un ejemplo de tareas, preguntas evaluativas con un libro abierto en microbiología, en una polémica entre dos estudiantes. Uno era del criterio de que los virus, una riqueza, una bacteria, una cianobacteria, un protozoo y un hongo tienen más semejanzas que diferencias. El otro opina lo contrario. A partir de la lectura de su libro de texto y de otra bibliografía que disponga, elabore un texto de no más de 2 cuartillas, auxiliándose de cuadros originales en que argumente su criterio. Y en didáctica, a partir del libro de didáctica general, de un libro de didáctica de la biología, de los programas de biología de secundaria básica y su correspondiente libro de texto, que le facilite el profesor, argumente su criterio acerca de si la disciplinariedad y la interdisciplinariedad de una asignatura de biología en secundaria básica constituyen o no dos momentos de un mismo proceso. El examen de la dignidad. Bueno, el examen de la dignidad, también conocido como un examen sin la presencia del profesor que cuida, es una técnica de evaluación en la cual los estudiantes, ajustándose al año académico que cursen, realizan el examen sin la presencia del profesor y no cometen fraude y muestran el sistema de valores formado. Este tipo de examen también es imprescindible que tenga una tendencia a integrar los contenidos. La evaluación colaborativa es otra técnica de evaluación moderna en la que se refuerza y se evalúa el trabajo en equipo. Se profundiza en temáticas estudiadas en clase y se logra mayor seguridad en las respuestas después de ser consensuado. Se deben diseñar actividades que conllevan una verdadera colaboración entre sus integrantes y una tendencia a integrar los contenidos. Los integrantes deben trabajar en grupos pequeños con un objetivo común y tener en cuenta la naturaleza de la tarea colaborativa y del entorno. Esto lo propone Bañón en 1989. La evaluación colaborativa es tener los principios básicos según el autor Kagan en el 92, interacción simultánea, igual participación, responsabilidad individual, independencia positiva, y es más efectivo cuando se trabaja en escenarios precisos con grupos pequeños y se entrenan en técnicas colaborativas. Esta evaluación colaborativa tiene 3 etapas, según Collazo en el 2002. La primera etapa, y una de las más importantes, que es antes del examen o pretest, se resuelven las tareas colaborativas en grupo. Fíjense que aquí la tarea se resuelve en esta primera etapa. Hay una construcción compartida del conocimiento y un entendimiento compartido del problema. Durante el examen, el test, se resuelven las tareas colaborativas individualmente. Fíjense que en el pretest estas tareas se resuelven en grupo, pero aquí hay que resolverlas individualmente. Y después del examen o post-test, reflexión, comparar respuestas, detectar errores y aprender de esto, determinar criterios de evaluación, autoevaluarse con la fotocopia del examen original y la corrección de los errores. También proponemos que el proyecto investigativo de asignatura, ya que en el modelo del profesional de la educación, carrera, licenciatura en educación, biología, propone que algunas asignaturas concluyan con trabajo de curso, igual nombre de curso, de trabajo de curso del componente investigativo. Para evitar confusión, proponemos que las asignaturas concluyan con un proyecto investigativo de asignatura. ¿Esto qué cosa? ¿Cómo lo definimos? Como la concepción sobre el proceso de investigación en que han de predominar los métodos de dirección de la producción en el aprendizaje del contenido científico de una asignatura
mediante la realización de acciones transformadoras que solucionen problemas específicos o mejoren una situación existente en los beneficiarios. ¿Qué estructura proponemos para este proyecto de investigativo de asignatura? Un título, que debe ser un título corto, el autor, la síntesis de 250 palabras, los antecedentes, historia del problema que debe ser transformado, la fundamentación, argumentos que justifiquen el proyecto en los niveles teóricos y de factibilidad, el objetivo general que debe ser concreto, factible y medible, y lo más importante, las acciones transformadoras incluyen acciones concretas en relación con los objetivos. Y también no debe ser olvidado los beneficiarios, o sea, a quién va dirigido el proyecto investigativo de asignatura. El proyecto investigativo de asignatura favorece obtener conocimiento por la vía de la investigación, un mayor conocimiento de los investigadores de su territorio y del desarrollo de modo de actuación de su futura profesión, facilita la aplicación de conocimiento a partir de planificar, diseñar y ejecutar proyectos investigativos desde situaciones reales del desarrollo local y contribuir consecuentemente a la formación de profesionales de la educación competentes y comprometidos para ejercer una docencia problematizadora, investigativa, integradora, desarrolladora y lo cual es un objetivo prioritario del MES. Posibilita la problematización del contenido y proyecta la vinculación teoría, práctica e investigación a partir de la aplicación del contenido al contexto socioeconómico y ambiental del territorio en que se realice. A partir de estas formas de evaluación, nosotros proponemos que se reflexione acerca de cómo cada forma de organización y dentro de la clase y sus tipos deben contribuir a la preparación de los estudiantes para el examen integrador, el portafolio, el examen del libro abierto, el examen de la dignidad, la evaluación colaborativa y el proyecto investigativo de asignatura, recordando las formas de organización por los macrocomponentes académico, laboral e investigativo, cada uno de los tipos de clase, de las formas de práctica laboral, igual que el trabajo investigativo, y teniendo en cuenta también la consulta, la práctica de estudio, la tutoría y la autopreparación. Como conclusiones, podemos, después de reflexionar, plantear que la evaluación del aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología, debe incluir aspectos teóricos y prácticos vinculados a ejercicios integradores, así como contenidos de carácter académico, laboral, investigativo y extensionista. La tendencia que debe predominar en los exámenes finales y las demás formas de evaluación es su carácter integrador, evaluando los objetivos generales de varias asignaturas y disminuyendo la cantidad de exámenes finales. El proyecto investigativo de asignatura es una variante factible para concluir las asignaturas del currículo que terminan con trabajo de curso. En cada forma de organización y dentro de la clase subtipo, se debe contribuir a la preparación de los estudiantes para el examen integrador, el portafolio, el examen del libro abierto, el examen de la dignidad, la evaluación colaborativa, el proyecto investigativo de asignatura, y la tendencia debe ser a integrar los contenidos de asignaturas afines. También proponemos en el PowerPoint la bibliografía consultada, la cual consideramos que es muy importante tener en cuenta.